Bienvenidos a El Enervatorio. Yo soy su amigo Esteban Gobea y en este cuarto episodio vamos a hablar de las escaletas. ¿Qué es una escaleta y para qué sirve? Una escaleta, también llamada tratamiento secuencial, es la versión sintetizada de tu historia según los eventos que van ocurriendo. ¿Para qué sirve? Sirve como el esqueleto de la historia, o si quieren verlo así también, como el plano general que la historia va a seguir. Contrario a lo que parece, la mayoría de los escritores, por lo menos los escritores exitosos, alguna vez han utilizado la escaleta. Y esto contribuye a planear la historia de manera que se puedan administrar perfectamente no solo la información que se le va a dar al lector, sino también el efecto que se quiere lograr en él, los acontecimientos, el final, el tema, etc. Una obra puede parecer muy natural y muy espontánea, pero eso es solo porque en última instancia está muy bien planeada y ejecutada. Hay que tener cuidado con eso porque es una ilusión del escritor novato el pensar que uno puede comenzar a contar una historia e irla improvisando y que la historia va a tener interés para el lector y va a ser buena. Generalmente, para que una historia sea buena, para que un lector o un espectador considere que una historia es buena, no solo tiene que ser interesante, sino que tiene que utilizar los elementos narrativos de manera tal que el lector o espectador se vean sorprendidos por la obra, intrigados por ella, interesados por ella y que sean capaces de verse a sí mismos en la obra. Entonces, este efecto no es algo fácil de lograr. Piensen en la trama de una novela policíaca, por ejemplo. Se tienen que ir plantando pistas falsas, se tiene que dar al lector un misterio y ciertos sospechosos, se tiene que ir eliminando lógicamente a cada uno de ellos hasta que el detective en la última escena revela quién es el verdadero asesino, por ejemplo. Para lograr que esa última escena sea realmente una revelación, que el lector no lo vea venir desde la mitad de la obra, se necesita justamente tener un arte del diseño de la trama, tener un método para plantear una trama que dé vueltas, que engañe al lector, que le plantee soluciones que son falsas, etc. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se planea una trama? Pues para eso vamos a usar la escaleta. Como tal, la escaleta es una herramienta de trabajo. Se utiliza para cualquier forma narrativa, es decir, la utilizan los escritores de cómic, la utilizan los escritores de televisión, la utilizan los dramaturgos, los novelistas, los guionistas, etc. Cualquier persona que lidie con el contar una historia y diseñarla puede aprovechar la escaleta. Dicho lo cual, obviamente es un documento que el lector no va a ver. No tenemos que mostrárselo y por lo tanto no hay como tal una forma correcta de hacer las escaletas. En última instancia, la forma correcta es la que a ti te sirva. Pero yo les voy a contar en este video cómo las hago yo para que ustedes vean si les ayuda y si no, que ustedes le hagan los cambios necesarios para que les sirva a ustedes. La escaleta como tal, como yo la trabajo, consiste en una enumeración de acontecimientos que yo voy planteando de manera general. Digamos que estamos trabajando con el primer capítulo de Breaking Bad. Si yo estuviera escribiendo el primer capítulo de Breaking Bad, hubiera escaleteado la cosa, comenzando con... Vemos a Walter White y su vida familiar, su cumpleaños. Vemos que su vida familiar es poco satisfactoria y que él además pues es un tipo que pide poco. Sale a trabajar, trabaja como profesor de química, es un buen maestro, pero sus estudiantes no lo aprecian. Lo vemos, me parece, trabajar en su segundo empleo, que es lavando coches, y es humillado por una de sus estudiantes. Entonces está en su segundo empleo y de repente se desploma. Vemos sus estudios, está con el médico le dice que tiene cáncer de pulmón y le da poco tiempo de vida porque está muy avanzado. Después, habiéndole dado esa noticia al médico, vemos a Walter con su cuñado, que es un agente de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. Le enseña un video en el cual se ve que incautan a unos fabricantes de metanfetaminas un montón de dinero y le ofrece a Walter llevarlo para pues, que sienta la adrenalina y etc. Walter acepta,
ocurre que lo lleva a un operativo. En el operativo, mientras entran estos tipos a los policías a la casa donde está el laboratorio clandestino, Walter es testigo del escape de Jesse Pinkman y entonces lo reconoce porque fue su estudiante en la prepa. Y luego Walter me parece que lo busca y entonces montan el primer laboratorio de metanfetaminas, que es el que tienen en la casa rodante. Más o menos, ¿no? Es decir, no me acuerdo exactamente de los eventos del primer capítulo de Breaking Bad. A lo que voy es que en una escaleta estos eventos van a estar de manera muy general descritos, de modo tal que cuando se tenga la escaleta, esta sea justamente una especie de plano de lo que va a ocurrir con la historia, de cuál va a ser toda la trama. Vamos a poder ver en la escaleta pues hacia dónde va la historia, qué cambios va a sufrir el personaje, qué conflictos va a tener. Probablemente, si vieron los videos anteriores, va a quedar clara también nuestra premisa. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer una escaleta? Antes que nada, tenemos que tener a nuestros personajes y nuestros conflictos ya más o menos determinados. Si tienen clara la premisa, perfecto, si no, hay que tenerla de preferencia clara. En segundo lugar, hay que hacer una sinopsis, que ustedes conocen, es como estas que ven en las películas, es un párrafo o una oración o pocas oraciones en las que viene de una manera muy condensada y breve de qué va la historia que ustedes van a contar. Y entonces la sinopsis de Breaking Bad probablemente sería: un profesor de química de la prepa se da cuenta que tiene cáncer de pulmón y para mantener a su familia decide convertirse en fabricante de metanfetamina. Entonces son 3 oraciones. Esta sinopsis va a ser la forma más condensada que ustedes tengan de su historia y la vamos a poder desarrollar en nuestra escaleta o tratamiento secuencial. Justamente tenemos esta sinopsis que es muy condensada, entonces vamos a empezar a desglosar qué acontecimientos van a ir cuando, ¿no? De modo tal que este maestro de química de prepa se convierta en fabricante de metanfetamina. Hay, por lo tanto, diversos niveles de concreción que puede tener una escaleta. Puede ser muy concreta y plantear incluso en dónde ocurre qué escena, o puede ser más abstracta y plantearse a grandes rasgos qué es lo que tiene que ocurrir. Probablemente ustedes necesiten comenzar con una más abstracta, porque así es como uno empieza a aterrizar los acontecimientos en el papel. Y luego a esa primera escaleta abstracta se le van agregando, digamos, eventos a lo mejor intermedios o detalles, hasta que nos empieza a quedar una escaleta un poquito más articulada. En el cine se utiliza mucho una escaleta como referente para incluso la locación. Entonces puede llevar su respectivo encabezado: interior, sala de estar, noche, por ejemplo, y luego la descripción del acontecimiento. Como se trata de un plano general de la obra, yo no recomiendo que se incluya el diálogo en la escaleta. Si se les ocurre una línea muy interesante, por ejemplo, o diálogo muy significativo que más adelante va a usarse por algo, entonces pues sí, se anota. Lo mismo va con los objetos, con los elementos que tengan alguna carga, por ejemplo, simbólica, o que más adelante en la trama se puedan utilizar para resolver algo. Entonces, si ustedes saben que la típica arma en el cajón, que más adelante alguien va a agarrar para tronarse a alguien, o sea, se plantea desde el principio por algo, porque así el espectador sabe que hay este elemento, esta arma, que se puede usar después. Entonces esto genera tensión. La belleza de la escaleta es que esta es una calle de 2 vías, entonces uno puede de repente llegar a un callejón sin salida en su historia, y es muy útil regresar y ver a lo mejor qué elemento podría ayudar para sortear esa dificultad. Por ejemplo, no sé, un personaje tiene que escapar en la noche y llegamos a la conclusión de que, bueno, ¿cómo va a ver? Es en el bosque, en la noche, se va a perder, o lo van a encontrar, necesitaría a lo mejor una linterna. Entonces volvemos a nuestra escaleta y mencionamos: es importante que aquí agarra la linterna por tal razón, o la trae consigo porque trabaja de noche, o la sacó de su coche, o yo qué sé. Este tipo justamente de circunstancias que de repente tienen que ocurrir y no habíamos pensado antes, se resuelven a nivel de escaleta.
y eso nos ahorra pues un montón de horas de estar rehaciendo tratamientos y demás. Grosso modo, así es como yo hago las escaletas, una enumeración de los acontecimientos que voy a tocar en mi historia, y les voy a dejar un ejemplo de ello en la descripción. Les recuerdo que le den like si les gustó esto, se suscriban. Si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios. Me gustaría que esto empezara a convertirse en un taller donde nosotros empecemos como comunidad a ayudarnos unos a otros en esta labor que es contar historias. Y bueno, denle like si les gustó, suscríbanse, compartan, etc. En los siguientes videos estaremos viendo otros temas que no he decidido muy bien, porque acabamos con el asunto de Lajo Segri y con su libro del arte de la escritura dramática. Entonces me gustaría que exploráramos otros autores para no quedarnos con la sola visión de Lajo Segri o Lajo Segri. Entonces vamos a ver a más autores. No sé exactamente de qué irá el próximo video, ya será una sorpresa. Entonces muchísimas gracias. Esto es El Narratorio, yo soy Esteban Gobea, su amigo. Hasta la próxima.